5 escalofriantes relatos donde estatuas y maniquíes malditos cobran vida, secretos revelados. El sol se ocultaba tras los edificios desgastados del barrio, lanzando sombras largas y amenazadoras. Lucía, madre soltera de 30 años, cerró apresuradamente la puerta de su pequeño apartamento, sintiendo la respiración acelerada mientras Mateo, su pequeño de 5 años, tiraba de su mano. La historia de los maniquíes que cobraban vida en la noche era solo eso, una historia, o al menos eso quería creer. Mientras caminaban por las calles adoquinadas que olían a humedad y abandono, Lucía sintió una presencia. Las estatuas en el parque no eran simples adornos, sus ojos vacíos parecían seguirla. Se decía que aquellos que eran atrapados por su mirada nunca volvían a ser los mismos. Vamos, Mateo, apuró su paso, el sudor comenzando a mojar su frente. Esta noche, sin embargo, algo la llevó a detenerse frente a una tienda de antigüedades polvorienta. Una figura extraña de un maniquí, con una sonrisa anhelante y grotesca, brillaba bajo la escasa luz. Sin pensarlo, Lucía sintió que debía tenerlo. Tal vez traerá suerte, murmuró para consolarse, mientras pagaba con los pocos pesos que le quedaban. Esa noche, mientras cenaban arroz y frijoles, Mateo se quedó mirando fijamente al maniquí que había colocado en su sala. Su rostro palideció y su pequeña voz susurró algo ininteligible, parecía hablarle. Lucía frunció el ceño, tratando de sacudir esa inquietante sensación que le recorría la espalda. Es solo un muñeco, se decía, apretando las manos alrededor de su taza. Pero mientras la noche avanzaba, los susurros de Mateo se hicieron insidiosos, llamados que parecían venir de un mundo desconocido. Mami. Mira, gritó el niño, con los ojos brillando de emoción y terror. Pero lo que Lucía vio la heló por completo, el maniquí había girado ligeramente su cabeza, o al menos eso le pareció. Una risa apagada resonó en la penumbra y la atmósfera se tornó densa. Lucía sintió que las paredes de su hogar se cerraban a su alrededor. Nada, solo es tu imaginación, murmuró con voz temblorosa, intentando devolver la calma al caos que ahora habitaba su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días siguientes estaban marcados por el terror sutil. Los vecinos, con miradas desconfiadas y murmullos, comenzaron a observar a Lucía como si ella, de alguna manera, fuera responsable de algo oscuro. Las estatuas en el parque adquirieron un sinfín de interpretaciones, eran guardianes de un secreto que susurraban mientras ellas pasaban. Con cada anochecer, la atmósfera se volvía más pesada, como si las sombras reclamaran lo que les pertenecía. El maniquí en su hogar parecía cobrar más vida cada día, mientras que Mateo se adentraba más en un estado de fascinación aterradora. Una noche, el silencio fue interrumpido por un crujido, el maniquí parecía moverse y Mateo sonrió. Lucía, paralizada por el miedo, pudo sentir como una sombra indescriptible emergía en la sala, retorciéndose en la penumbra. El tiempo se detuvo en ese instante, el terror la invadía mientras el maniquí, con su sonrisa monstruosa, parecía reírse en voz alta. Mateo. ¿Qué has hecho? La línea entre la realidad y el horror se desdibujaba, y el tiempo se detuvo en un abismo inexplicable. ¿Podría escapar de lo ya alojado en su hogar, o estaba condenada a vivir en las garras de un terror que cobró vida? La oscuridad se hizo más densa, como si el aire mismo rechazara la luz. Lucía, temblando, se dio cuenta de que había un eco en la risa del maniquí. Era un sonido que resonaba en su mente, amplificando su miedo. No puede ser real, repetía, intentando convencerse mientras miraba a Mateo, que seguía sonriendo como si estuviera bajo un hechizo. Mateo, ven aquí, ordenó con un tono firme, pero su voz temblaba. El niño no respondió, parecía completamente absorbido por la figura de plástico frente a él.
Lo que antes era un juguete inanimado ahora se erguía con una presencia ominosa. Con cada segundo que pasaba, las sombras de la sala parecían entrar en su piel, ahogando sus pensamientos. Una fría ráfaga de aire recorrió el apartamento, proveniente de ninguna parte. Lucía sintió un escalofrío que le atravesó la espalda. Tal vez esté en mi mente, pensó, pero era una idea que moría en cada grito interno de su instinto. Decidida, se acercó al maniquí, sintiendo que las sombras se alzaban a su alrededor como aullidos lejanos. ¿Por qué lo hiciste, Mateo? Sus palabras cayeron al suelo, pesadas. Al mirar al niño, algo en sus ojos había cambiado. Ya no eran los ojos inocentes de un pequeño, había una chispa de algo más oscuro, algo ajeno. Mamá, me dice que quiere que juguemos, dijo Mateo, su voz sonando distante, robada. Eso no es un juego, hijo. Es un muñeco, tartamudeó, mientras el terror ascendía por su garganta. Al final, se dio cuenta de que el terror no solo provenía del maniquí, sino de la conexión inexplicable que establecía con su hijo. Era la certeza de que, poco a poco, Mateo se estaba distanciando de ella. Quiero quedarme con él, mamá. Promete que no lo tirarás, insistió el niño, pero sus palabras eran como un eco en un túnel oscuro. Lucía sintió el corazón apretarse, entendía que cualquier decisión que tomara podría ser fatal. Derek, su exmarido, había mencionado en varias ocasiones que los hombres de la familia no debían rendirse, que debían luchar. Pero, ¿por qué siempre se sentía como si estuviera contra las cuerdas? Sintió que el maniquí la miraba. El horror no era solo su figura grotesca, era como si cada rasgo quisiera devorar su esencia. No quiero que el maniquí esté aquí, proclamó, acercándose un paso más, pero esa acción desencadenó un instante calmo y desesperante. El maniquí se movió. No de un modo rotundo, sino lento y deliberado, como un depredador tomando su tiempo. Las risas resonaron de nuevo, pero esta vez incluyeron la voz de Mateo, que se mezclaba con una melodía perturbadora, como si ambos coquetearan con un destino temido. ¿Qué hiciste, hijo? Repitió, aún sabiendo que el niño no era el responsable. De repente, una grieta surgió en la realidad y Lucía sintió la necesidad de escapar. Tomando la mano de Mateo, comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. Pero sus pies parecían pegados al suelo, como si la casa misma no quisiera dejarla ir. Es un juego, mami. Quiero jugar. Decía el niño, y su voz era cada vez más fuerte, más imperiosa. El maniquí extendía los brazos, invitando, atrayendo. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sabía que no sería fácil salir de allí, porque lo que estaba pasando trascendía lo físico. La conexión de su hijo con la figura de plástico se volvía más profunda, como si lo absorbiera. De repente, la risa se extinguió en un alarido ensordecedor y el mundo se oscureció por completo. Cuando la luz regresó, Mateo ya no estaba a su lado. Solo quedaban sus susurros, resonando en cada esquina del apartamento. Lucía se halló sola, temblando en la penumbra. Mateo. Gritó, pero su voz apenas era un murmullo en medio del silencio. Percibió que el maniquí había cambiado su postura, y el aire se volvió helado. No podía pensar, solo quería llorar y escapar. Sin embargo, en el rincón de su mente, sabía que para rescatar a su hijo tendría que enfrentar a la criatura que había cobrado vida y que ahora dominaba su hogar. Una sombra se deslizó detrás de ella. Un pequeño susurro, la voz de Mateo, le dijo, te estaré esperando. Lucía retrocedió, con la sensación de que algo más oscuro que ella se estaba acercando. ¿Podría recuperar a su hijo, o era demasiado tarde? La respiración de Lucía se aceleró. La oscuridad ahora se sentía como una presencia tangible, como brazos invisibles que la atrapaban y la envolvían. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, cualquier cosa que la guiara hacia la salida. Pero el apartamento ya no parecía familiar, cada rincón se tornaba extraño y amenazante. Mateo, pronunció su nombre como un rezo. El eco de su voz vibró contra las paredes, desvaneciéndose en un profundo silencio. Fue entonces cuando la luz empezó a titilar, como si la electricidad misma temiera lo que se desataba en aquella habitación.
El maniquí, quieto de nuevo, parecía observarla, su sonrisa congelada desafiando la realidad. Sin poder contenerse más, Lucía avanzó hacia él. Cada paso que daba era como una batalla entre su instinto de proteger a su hijo y el pavor que la invadía. Mientras se acercaba, el maniquí comenzó a cambiar nuevamente, sus ojos de cristal reflejando una luz oscura que parecía alimentarse de los miedos de Lucía. «Déjame en paz, monstruo», gritó, llenando su voz de una furia desesperada. Pero la ira no era suficiente. Ella sabía que el maniquí no era simplemente un objeto, en su interior había una maldad que se alimentaba del dolor. En un instante de coraje, Lucía tomó un cuchillo de la cocina que había dejado sobre la mesa antes de que todo comenzara. Se enfrentó al maniquí, levantando el arma como si fuera un escudo. La risa del maniquí flotaba en el aire, y de pronto, las sombras se agruparon alrededor de ella, danzando con un ritmo macabro. «No puedes luchar contra lo inevitable», pareció decir el maniquí con su silencio inquietante. «¿Qué has hecho con él?», exigió Lucía, con los dientes apretados, su voz temblando entre el miedo y la desesperación. La habitación parecía reírse de su vulnerabilidad, secuestrando el aire a su alrededor. Pero no podía rendirse. Pensó en Mateo, en su risa, en los momentos felices. En lo que perderlo significaba. «No lo dejaré ir», prometió, y se lanzó hacia el maniquí. La figura de plástico la miraba de una manera intensa, como si supiera que cada movimiento suyo estaba cargado de amor y miedo. Con un grito ardiente, Lucía hundió el cuchillo en el torso del maniquí. Se escuchó un estallido, un sonido como el de un cristal quebrándose. El maniquí se estremeció, reculando un poco, pero a medida que lo hizo, algo oscuro emergió de él. Era como una sombra viva, una forma amorfa que se retorcía y se expandía a su alrededor, asfixiando la luz y su esperanza. «Mateo. Ayúdame». Aquel grito resonó, una súplica desgarradora que atravesó el aire helado. Pero la sombra seguía creciendo, oscureciendo todo a su paso, arrastrando los recuerdos de felicidad y risas. A Lucía le pareció que los ecos del pasado se desvanecían. De pronto, en medio de la tormenta de oscuridad, sintió un tirón en su corazón. La voz de Mateo llegó como un susurro, un eco perdido en el profundo abismo: «Mamá, ven». ¿Era una llamada de auxilio o un llamado a caer más en la oscuridad? La desesperación se apoderó de Lucía mientras un temor indescriptible la envolvía. «No. No puedes estar aquí», se dijo a sí misma, pero la sombra se acercaba cada vez más. Su mente luchaba contra la oscuridad, pero algo le decía que el maniquí había estado esperando este momento. Todo en su interior le decía que debía salir de allí, pero sabía que si lo hacía sin Mateo, perdería más que su hijo. Aún así, la sombra avanzaba, terrible y opresiva, con un único propósito: reclamarla. Y justo antes de que la oscuridad la engullera, recordó algo vital. «No eres real», susurró con temor. «Eso no es mi hijo». La risa se cortó de golpe, dejando un silencio profundo que hizo eco en su pecho. Pero el maniquí sonrió nuevamente, y en ese instante, Lucía entendió que cada decisión en este enfrentamiento podría ser la última. El próximo paso que diera podría llevarla a un abismo o devolverle a Mateo. La pregunta que la atormentaba era: ¿podría ella enfrentarse a lo que realmente estaba detrás de aquel horrible secreto? Y en el silencio que siguió, un nuevo susurro llegó a su oído, despegándose de la sombra: «El juego apenas comienza». Lucía sintió como el aire se volvía pesado, casi denso como un manto oscuro que la asfixiaba. La sombra giró a su alrededor, como un depredador buscando el momento justo para atacar. «No eres real», repitió una vez más, pero su voz sonaba más a una súplica que a una afirmación. La sonrisa del maniquí crecía, desdibujándose en la penumbra, y el eco de la risa reverberaba en su mente, adentrándose en sus pensamientos como un veneno. La oscuridad parecía cobrar una forma terrorífica, un mar de sombras que se bifurcaba en un sinfín de brazos, intentando atraparla, retenerla. Su corazón latía en sus oídos y, de repente, recordó el rincón olvidado de su infancia, una historia que le había contado su abuela sobre un objeto encantado, un espejo que podía capturar almas. «Mateo», gritó,
mirando a la sombra con la feroz determinación de una madre dispuesta a todo. «Devuélvemelo». Con un movimiento frenético, intentó atravesar la sombra, cada músculo de su cuerpo temblando ante la presencia abrumadora. Las risas ahora resonaban como campanas en su mente, burlonas, celebrando su desesperación, conscientes que no había vuelta atrás. Lucía cerró los ojos, luchando por recordar la voz de su hijo, su risa suavemente flotante. Se concentró en el amor que sentía por él, añadiendo peso a su lucha. «Mateo, estoy aquí, ven a mí», susurró, su voz casi quebrada, pero firme. La oscuridad pareció vacilar un momento, como si el nombre del niño evocara su esencia. La sombra, por un instante, se detuvo, y la risa se transformó en un susurro inquietante, como un niño travieso acechando en el rincón del cuarto. Fue entonces cuando Lucía vio algo en el suelo, un reflejo parpadeante entre la oscuridad, un fragmento de vidrio, brillante y peligroso. Un recuerdo cobró vida en su mente. Usó un cuchillo. La idea la llenó de determinación. Así como lo había hecho con el maniquí, debía enfrentar la sombra. Con el fragmento de vidrio en la mano, avanzó, sabiendo que debía atacar el corazón de la oscuridad. «Tú no me dominarás». «Esto es solo un truco», gritó, y mientras esos pensamientos se desataban en su mente, corrió hacia la sombra. De repente, un grito desgarrador resonó a través del apartamento. La sombra pareció sacudirse, y Lucía sintió que una fuerza la empujaba hacia atrás, como si alguien estuviera tomando el control de su cuerpo, absorbiendo su voluntad. Pero no podía rendirse. «Mateo, confía en mí. Confía en tu madre», gritó por encima del ruido, y entonces, una imagen brillante cruzó su mente, la sonrisa de su hijo, tan pura. El fragmento de vidrio brillaba intensamente en su mano, reflejando el sudor frío que le recorría la frente. Con un grito que parecía desafiar al mismo infierno, se lanzó hacia la sombra y, usando toda su fuerza, lo hundió en el centro oscuro. El impacto fue explosivo. Una onda de energía surgió de la oscuridad, rompiendo el silencio con un grito que retumbó hasta en los muros. La sombra se descomponía, transformándose en cientos de figuras pequeñas que se dispersaron como luces parpadeantes. Pero entre todo el caos, un eco persistente resonó en sus oídos: «Esto no ha terminado». Lucía, exhausta, cayó de rodillas, recuperando el aliento mientras la luz comenzaba a regresar lentamente al apartamento. Los ecos de la risa aún danzaban en el aire, y una sensación de frío la envolvía, como si la batalla no hubiera hecho más que comenzar. Sin embargo, el fragmento de vidrio permanecía en su mano, y en su reflejo, vio del otro lado un par de ojos que observaban, esperando. La oscuridad podría haberse deslizado un momento, pero Lucía sabía que lo peor estaba aún por llegar y que debía encontrar a Mateo antes de que fuese demasiado tarde. La primera pregunta surgió en su mente: ¿qué hay detrás de la sonrisa del maniquí? Y mientras el silencio se espesaba, una nueva risa, esta vez clara y desgarradora, resonó a sus espaldas. Lucía se quedó helada. La risa que resonaba a sus espaldas no era la de una simple broma cruel, sino un canto siniestro que le heló la sangre. Giró la cabeza lentamente, con cada músculo de su cuerpo gritando que no lo hiciera, pero una fuerza invisible la empujaba. Detrás de ella, el maniquí ahora era más que un simple trozo de plástico. Su expresión había cambiado, sus ojos brillaban con un fulgor perturbador, y su boca, antes en una mueca estática, se había curvado en una sonrisa grotesca. «¿Te gustó mi espectáculo?», susurró con una voz helada que hizo que los vellos de la nuca de Lucía se erizaran. «¿Qué quieres?», masculló, apenas capaz de pronunciar las palabras. El fragmento de vidrio temblaba en su mano. «Quiero lo que me pertenece», dijo el maniquí, moviéndose hacia ella con una gracia inquietante. «Las almas son tan fáciles de capturar y tú lo sabes. Pero, esta vez, no llevas ventaja». El corazón de Lucía retumbó en su pecho. Recordaba la escena de la batalla anterior, como una herida aún no cerrada. «Si crees que me vencerás otra vez, te equivocas», afirmó, esta vez más segura de sí. «Voy a salvar a mi hijo». El maniquí rió, un sonido que reverberaba con ecos de niños jugando y risas lejanas, llenas de burla. «Ah,
pero todos los que buscan, también pueden ser encontrados, especialmente aquellos que no deberían estar buscando. Su voz se tornó grave, como un retumbo de tambores, y el aire se volvió denso otra vez. El fragmento de vidrio en su mano brillaba, y ella supo que debía actuar. Con un grito furioso, lanzó el cristal hacia el maniquí, que se detuvo, sorprendido por la valentía de Lucía. Pero cuando el vidrio cruzó el aire, se astilló antes de llegar a su objetivo, desintegrándose en 1000 pedazos. Los trozos son solo reflejos, hermosa. La voz del maniquí reverberó, burlona, mientras su figura comenzaba a desvanecerse en la oscuridad. Te enfrentas a fuerzas que no comprendes. Desesperada, Lucía sintió que toda su confianza se evaporaba. Mateo, ven a mí, gritó de nuevo, esperando que su llamado tuviera algún efecto. Se volvió hacia el corazón del apartamento, donde había visto por última vez a su hijo, y su mente trató de aferrarse a la imagen de su sonrisa brillante. Y entonces, sintió un movimiento detrás de ella. Se volvió alarmada, pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el maniquí había desaparecido, dejando su risa resonando por el lugar. Pero no estaba sola, algo más había llegado. Un susurro, suave y transparente, como un eco de la risa de Mateo, flotaba en el aire. Mamá, ven, Mateo. Lucía sintió que se le rompía el corazón, el miedo y la desesperación convergiendo en un torbellino en su pecho. Corrió hacia la dirección de la voz, pero el ambiente se tornaba más oscuro a cada paso. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, sus brazos extendiéndose como garras. No te vayas, aulló, mientras la risa volvía a multiplicarse en ecos espeluznantes. Volvió a ver el maniquí, ahora lejos, dibujado en la penumbra, una mera sombra, pero esta vez no estaba solo. Alrededor de él, las figuras de otros maniquíes empezaban a despertar, emergiendo del rincón como un enjambre de sombras blancas que reflejaban su propia esencia oscura. Lucía se encontró rodeada, gana por la intensidad del miedo y la urgencia por encontrar a Mateo. Fue entonces que se dio cuenta de que la sonrisa del maniquí tenía un propósito más siniestro. ¿Acaso estaba jugando con ella? Mientras su resto de fuerzas se esfumaban, la figura conocida de su hijo apareció fugazmente entre las sombras, atrapada detrás del reflejo del maniquí que le hablaba. Mamá fue lo último que escuchó antes que la oscuridad se la tragara. Lucía sintió que caía a un abismo donde las risas y los ecos de las sombras le sucedían como una canción desacorde. En ese instante, se enfrentó a la verdad, debía elegir, a su hijo o a su propia vida. La pregunta ahora la abrazaba con fuerza, ¿qué tan lejos estarías dispuesta a llegar para salvarlo? Y mientras la oscuridad la envolvía, una risa más resonaba, como un faro a lo lejos, prometiendo más que solo tormento, como si la verdad que buscaba estuviera más cerca de lo que pensaba, esperando a ser revelada. La oscuridad se extendía por el apartamento como un manto opresivo. Lucía sentía su respiración entrecortada, un reflejo de su creciente pánico. Las risas se entrelazaban en un coro siniestro, una mezcla de voces familiares y desconocidas que llenaban el aire con ecos de pura desesperación. Mateo, gritó otra vez, su voz resonando en el vacío. Buscó frenéticamente, sus ojos escudriñando cada sombra. Salga de ahí. Estoy aquí. El frío la envolvía, y cada vez que creía ver una figura familiar, se desvanecía como un espejismo, dejando solo la risa burlona del maniquí. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Las siluetas de múltiples maniquíes danzaban en la penumbra, sus cuerpos rígidos pero animados por una fuerza oscura. La visión de aquellos rostros vacíos, con sonrisas distorsionadas, provocó un vuelco en su estómago. ¿Crees que puedes salvarlo?, musitó uno de ellos, sus labios moviéndose al unísono con una voz que no era suya. El juego ha comenzado, y no eres más que una pieza en él. La angustia de Lucía se transformó en furia. No soy una pieza. Soy su madre. Gritó, lanzándose hacia el frente, intentando abrirse paso entre ellos. Pero cada vez que intentaba avanzar, las figuras parecían cerrarse, formando un círculo impenetrable. Lo que no comprendes, Lucía, dijo el maniquí que había comenzado todo, es que este lugar no es solo un apartamento. Es un laberinto de recuerdos y miedos.
Su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes prominentes que parecían zombis en una fiesta macabra. Y te he dejado entrar. Al escuchar eso, un temor profundo empezó a apoderarse de ella. Recordó las noches que pasó sola, buscando la forma de proteger a Mateo, buscando respuestas que nunca debieron ser reveladas. Pero su hijo era lo único que le importaba. «Déjalo ir», gritó, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «No tienes poder sobre nosotros». «Sin embargo, aquí estás», replicó el maniquí, acercándose más, su voz sonando más clara mientras sus ojos parecían arder con un fuego interno. «Tu deseo de salvarlo te hace vulnerable. Aún no has aprendido que el deseo también consume». Las luces del apartamento parpadearon, como si la corriente eléctrica estuviera siendo absorbida por una fuerza invisible. Lucía se detuvo, sintiendo como el frío calaba en sus huesos. Tenía que pensar rápido. «Si esto es un laberinto de recuerdos», murmuró para sí misma, buscando una solución. «¿Y si el recuerdo que le da poder es uno que pueda romper?». Un alarido a sus espaldas la hizo girar. «Mateo». La figura de su hijo apareció, flotando entre los maniquíes. «Mamá». Su voz sonaba distante, atrapada en un eco. «No dejes que te atrapen, Mateo». Lucía extendió su brazo, sintiendo que la desesperación la empujaba hacia adelante aún más. Pero lo que ella no había considerado eran los ecos de aquellos maniquíes. Las sombras crecían, como tentáculos, atrapando sus pies. «Almas perdidas no se salvan», dijo uno de los maniquíes, y el grupo empezó a reír, sus risas resonando como una melodía macabra. El ambiente se tornaba cada vez más pesado. «Debes elegir». «Nunca te dejaré», gritó, pero las figuras estaban cada vez más cerca, sus rostros ahora mostrando detalles grotescos de tormento. Y cuando pensó que todo estaba perdido, la risa del maniquí se detuvo en seco. Una voz profunda, más allá de lo humano, reverberó a través de la habitación. «El tiempo se agota, Lucía. ¿Cómo tomarás tu decisión?». Mientras las sombras se cernían sobre ella, las respuestas parecían deslizarse de su mente. Sobre lo que realmente estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo. Las sombras comenzaron a cerrar el círculo, y Lucía sintió que una parte de ella se despedía de la esperanza. «¿Estás lista para el sacrificio?», preguntó el maniquí, con una sonrisa que prometía terror absoluto. Y justo entonces, una figura emergió de la oscuridad, algo que no esperaba. Era Mateo, más real de lo que había estado antes, pero con un brillo perturbador en sus ojos. «Mamá. ¿Me vas a dejar aquí?». Las sombras temblaron. El maniquí soltó una risa profunda, sutilmente complacida. «El juego ha comenzado, Lucía. Pero no solo tú eliges. Mateo también tiene un deseo». Ella se quedó paralizada, la luz titilante reflejando tanto la esperanza como el horror en su corazón. «Mateo, ¿qué estás diciendo?». La pregunta flotaba en el aire, pesada como una losa, dejando a Lucía al borde de un abismo sin fondo. ¿Qué desearía realmente su hijo en aquel instante de terror? Mateo miraba a su madre con una mezcla de angustia y determinación. «Mamá, no sé cómo, pero quiero ser fuerte. Quiero que no tengas miedo». Sus palabras se evaporaban en el aire, perdidas entre las risas distorsionadas de los maniquíes. Aquella declaración atravesó el corazón de Lucía como una espada. ¿Acaso su hijo deseaba enfrentarse a esta pesadilla por su cuenta? «Fuerte», replicó el maniquí burlesco, acercándose aún más. «Oh. Pero querido niño, la fortaleza que buscas aquí no te liberará. Solo te hará parte de nuestro juego». Lucía sintió un sudor frío deslizarse por su frente. La idea de que Mateo pudiera quedar atrapado en este laberinto, convertirse en un maniquí más, fue devastadora. Un grito atroz resonó en su interior. «No puedo perderte, Mateo. No puedes desear eso». Lucía se abalanzó hacia él, pero el círculo de maniquíes se cerró, deteniéndola en seco. La atmósfera se hacía cada vez más opresiva, y el aire parecía espeso con la risa burlona que nacía de aquellos rostros vacíos. La esencia del miedo envolvía a Lucía. Si Mateo realmente deseaba enfrentar lo desconocido, entonces estaba claro que el tablero estaba configurado para algo más oscuro. «Debo hacerlo yo. Debo ser la que rompa el ciclo», pensó,
mientras su pecho se apretaba. No permitiré que el juego continúe. No puedes romper nada, dijo el maniquí con voz grave. Este lugar se alimenta de deseos insatisfechos. Necesita tus miedos, tus remordimientos y la voluntad de tu hijo. La expresión de Mateo se tornó sombría. Mamá, ¿qué quieres decir? ¿Qué es lo que he deseado, realmente? Su mirada buscaba respuestas, y Lucía, atormentada, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la propia casa estuviera viva. Tu deseo de escapar. El maniquí se acercó más, sus ojos ardían con anticipación. Ese deseo es un hilo que podemos usar. Pero todos deben decidir. ¿Renunciarán a algo que aman por un poco de poder? ¿Renunciar? Lucía suspiró, sintiendo que la noción de sacrificio le recorría el cuerpo. La desesperación se cernía sobre ella, queriendo devorarla. Nunca, gritó con todas sus fuerzas. No dejaré que este juego determine nuestra vida. Las luces parpadearon nuevamente, generando sombras que danzaban en las paredes. En un instante, Lucía vio fragmentos de su vida, Mateo riendo, su primer día de escuela, la tarde que habían pasado juntos dibujando. Las risas se mezclaron con la oscuridad, transformándose en gritos que resonaban sin cesar. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire: «Mamá, ayúdame». Mateo estaba siendo arrastrado hacia el centro del círculo de maniquíes, mientras sus manos se aferraban inútilmente para no ser separadas de su madre. Lucía sintió su alma desgarrarse. «No. Déjalo ir». Su voz se convirtió en un rugido. Con una fuerza que no sabía que tenía, empujó hacia adelante, intentando romper las barreras del terror. Las sombras reaccionaron, empujándola hacia atrás, y las risas se transformaron en uñas afiladas que rasguñaban su mente. «Solo uno puede salir», susurró el maniquí más grande, sus ojos intensos centelleando como estrellas caídas, llenos de ansias de devorar. «¿Qué deseas, Mateo?». La pregunta atravesó el aire y resonó como un eco en el alma de Lucía. «Dilo, y podrás escapar. Pero debes elegir entre el sacrificio o la libertad». Con el suelo temblando y el tiempo agotándose, Lucía miró a su hijo. El deseo se encendía en sus ojos, pero también había miedo. La pregunta flotaba entre ellos como una condena, y el destino de ambos pendía de un hilo. «Mateo, por favor. No lo hagas». Pero el silencio que siguió fue abrumador. Las sombras empezaron a estrecharse, como un abrazo mortal, y la lucha entre lo que aman y lo que deben entregar se volvió insostenible. En un último aliento, Mateo abrió la boca. «Deseo». Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaba a punto de desear su hijo en aquel instante de desesperación? Como una chispa en la oscuridad, el futuro se tambaleaba ante ella, dejando un abismo de incertidumbre. Las sombras se acercaron más. La tensión era palpable. ¿Qué precio pagarían por su libertad? Y, lo más importante, ¿era el deseo de Mateo el que los conduciría a la salvación o a una condena eterna? La respuesta estaba a punto de revelarse. El aire se llenó de un silencio pertinente, como si el tiempo hubiera decidido detenerse ante el inminente desenlace. La iluminación titilante, parpadeando con un desfase rítmico, comenzaba a ceder terreno a la oscuridad. Lucía sintió un frío gélido recorrer su espalda mientras observaba la lucha interna en los ojos de Mateo. «Deseo que todo esto acabe», gritó finalmente, su voz resonando en la tierra muerta que los rodeaba. El maniquí burlón sonrió con desdén. La risa de los otros maniquíes se transformó en un coro maligno. «¿Ves, querido niño, ya has elegido?», exclamó el maniquí, mientras las sombras daban un salto, envolviendo a Mateo con brazos invisibles. Los ojos de Lucía se abrieron con terror. Él no era solo un niño atrapado, sino el centro de un sacrificio oscuro. «¿Qué hiciste, Mateo?». Su voz se quebró mientras se lanzaba hacia su hijo, pero un resplandor apagado la empujó hacia atrás, cayendo de rodillas en el suelo que parecía absorber su desesperación. Las risas se tornaron ecos, retumbando en su cabeza mientras la escena se proyectaba en su mente como un mal sueño. Las luces comenzaron a danzar, iluminando el círculo de maniquíes que ahora giraban en torno a Mateo,
quien comenzaba a desvanecerse, como un dibujo en la arena que se extingue con la marea. «No te vayas», gritó Lucía, su corazón latiendo con furia. «Si lo deseas, así será», dijo un maniquí con un tono amenazante. La risa de todos a su alrededor se convirtió en un eco tenebroso. Aunque Lucía no podía entender completamente lo que se había sacrificado, la sensación de pérdida la invadía. Era un ángel oscuro de emociones que la envolvía en un abrazo de culpa y miedo. «Pero el sacrificio que hiciste no puede ser en vano. Debes elegir de nuevo», continuó el maniquí, su voz reverberando como si las paredes mismas estuvieran hablando. Mateo, aún atrapado, miró a su madre. «Mamá, lo siento, es mi culpa. No puedo quedar aquí». De sus vapores comenzó a surgir un brillo tenue, un indicio de su deseo, pero también de su miedo. Las sombras se acercaron aún más, sus formas distorsionadas cambiando la atmósfera. Lucía sintió que el suelo temblaba otra vez, esta vez con más fuerza, como si la casa se empeñara en sacudir las verdades ocultas. «¿Renunciarás a lo que amas para salvarte, Mateo?», preguntó el maniquí con una sonrisa perturbadora. La tensión se acumuló en el aire, una cuerda lista para romperse. Mateo, con lágrimas en los ojos, respondió: «No sé si puedo». Su voz se perdía en los ecos, asfixiada por la creciente desesperación de los maniquíes. Lucía sintió que un abismo se abría bajo sus pies, llevándola a un lugar más oscuro que la misma habitación. «No. Mateo, escúchame. Lucha por nosotros. No dejes que este lugar te consuma», suplicó Lucía, pese a la convicción que la prensa decía que había en su corazón. Cada palabra parecía un hilo de esperanza, intentando entrelazarse con la espesa oscuridad que los rodeaba. De repente, en un destello de claridad, Mateo gritó: «Deseo desatar este lugar. Desear ser libre». Las sombras retrocedieron un instante, como si un rayo de luz hubiera atravesado la penumbra. Los maniquíes, por primera vez, parecieron dudar. Pero antes de que la esperanza pudiera afianzarse, un rugido surgió de las profundidades de la casa. Las paredes temblaron violentamente, y el suelo se abrió en grietas que brotaban vapor, tragándose todo lo que quedaba de la habitación. La risa se convirtió en gritos, y los maniquíes comenzaron a desmoronarse, sus cuerpos de plástico colapsando en fragmentos. Mientras la habitación se desmoronaba, Lucía lanzó sus brazos hacia Mateo, pero la distancia se ampliaba. «Mamá», gritó él, mientras la oscuridad lo devoraba. «No. Mateo». La voz de Lucía se perdió en el caos. Su mente era un torbellino de desesperación. Podía sentir que el final se acercaba, pero había algo más, un brillo en la distancia, un resplandor débil luchando por dominar. En la vorágine de sombras, la amenaza y la esperanza se entrelazaban, y el eco de un secreto antiguo resonaba en el aire. «¿Qué elegirás, Lucía?». La verdad está al borde de la noche. Un nuevo hilo de esperanza se encendió al recordar las imágenes de un pasado lleno de amor. Pero el tiempo se estaba agotando, y la decisión de quién se iría y quién se quedaría pendía en el aire, llena de consecuencias. La pregunta flotaba, amenazante y omnipresente: ¿podría Lucía superar la oscuridad, o la casa la consumiría para siempre? El rugido de la casa se volvió ensordecedor, y Lucía sintió que el suelo bajo ella se desvanecía, arrastrándola hacia un abismo desconocido. Las sombras eran voraces, devorando su esperanza y amenazando con hacerla desaparecer por completo. Con cada segundo que pasaba, el pánico se apoderaba de su pecho, presionando como un abrazo letal. «Mateo», su voz clamó, resonando en la oscuridad como un eco perdido. Era una llamada desesperada que nacía de una madre rota, su corazón latiendo desbocado mientras las imágenes de su hijo desapareciendo se quemaban en su mente. De pronto, la habitación se iluminó por un instante, un destello que reveló la presencia de un nuevo maniquí en el círculo. A diferencia de los demás, este parecía más humano, sus rasgos eran familiares. Era Eliana, su madre fallecida. La mujer miraba a Lucía con una mezcla de tristeza y amor, pero su sonrisa era inquietante, como un reflejo distorsionado del pasado. «Cuidado», susurró Eliana, pero sus labios no se movieron. Las palabras parecían emanar de la misma casa, de las paredes, impregnadas con un doloroso eco.
Lucía sintió que su corazón se detenía. No. No puedes estar aquí. Estás muerta, gritó, asustada por la visión, pero también por el rayo de esperanza que podría significar. ¿Era esta una advertencia o un mensaje de ayuda? Los maniquíes comenzaron a girar nuevamente, su risa se transformó en una cacofonía retumbante que resonaba en los rincones oscuros. Mateo todavía estaba atrapado en el centro, luchando con su propio miedo y deseo de liberarse. Con cada segundo que pasaba, parecía como si estas manifestaciones de su desesperación pudieran convertirse en reales, pero el tiempo jugaba en su contra. Mateo. Escucha a tu abuela. Hay que salir de aquí juntos. Lucía estiró sus manos hacia la figura familiar, en busca de apoyo en medio del caos. Las sombras, sin embargo, se abalanzaban, desvaneciendo la figura de Eliana, mientras su risa se convertía en un murmullo distante. Debes elegir, Lucía, decía la voz oscura, envolvente. Todo lo que amas está en peligro, vuelve a tu pasado o queda atrapada aquí para siempre. Con cada palabra, el aire se hacía más pesado, el calor de la desesperación abrazaba su piel. Un escalofrío surcó su espalda y sintió que su mente se fragmentaba entre la realidad y el recuerdo. Todo se transformaba en una encrucijada, avanzar o detenerse, rescatar a su hijo o entregarse a la oscuridad que prometía paz. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era Mateo, su voz pura y llena de pánico. Mamá, ayuda. Su figura se desvanecía aún más mientras las sombras lo reclamaban. Lucía sintió una explosión de dolor y rabia, una energía que la empujaba hacia adelante. Estaba lista para luchar. No te vayas, hijo. Te prometo que te sacaré de aquí, no me detendré. Lucía sintió cómo la desesperación se transformaba en determinación. En ese instante, un nuevo brillo en el fondo de su mente, un recuerdo olvidado, surgió a la superficie, un antiguo amuleto que su madre le había dado cuando era niña, una protección contra el mal. En su puño cerrado, lo sintió palpitando con vida. Mateo. Confía en mí, gritó, y su voz resonó, un estruendo de fe que atravesó las sombras. Sintió como el amuleto se iluminaba, creando una onda de luz que repelía la oscuridad circundante, haciendo temblar a los maniquíes que ahora se mostraban confusos. Pero la casa no se rendía. Un nuevo rugido surgió del profundo abismo que ahora amenazaba con abrirse completamente. Lucía vio la oportunidad que su madre le brindaba, pero había un precio que pagar. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por él?, murmuró la voz, que parecía resonar en cada sombra presente. Porque una vez que elijas, no habrá vuelta atrás. El eco de su pregunta se difuminó en el aire, mientras Lucía miraba a su hijo, a la luz del amuleto, y a la oscuridad que se abalanzaba sobre ella. ¿Qué harás, Lucía? La decisión es tuya. Con cada palabra, un nuevo terror se encarnaba en su pecho. La sombra de la elección se cernía sobre ella. ¿Podría cargar con el peso de esa decisión, y a qué costo? El suelo temblaba, y el tiempo se había reducido a un instante. ¿Podría la luz del amuleto guiarla o sería la oscuridad quien triunfara finalmente en esta confrontación? Lucía, con el amuleto brillando en su mano, supo que este era el momento decisivo. Mirando a Mateo, atrapado y que luchaba contra las sombras, comprendió que la elección no solo afectaría a su hijo, sino a toda su vida. No, no lo haré, murmuró con lágrimas en los ojos. No dejaré que esto nos consuma. Prefiero luchar. Con un grito de determinación, levantó el amuleto hacia las sombras que danzaban a su alrededor. El destello de luz de la joya creció, arrojando un resplandor cálido y envolvente. Las risas oscuras se detuvieron en seco, y los maniquíes comenzaron a tambalearse, como si la fuerza del amor que emanaba de Lucía pudiera romper el hechizo maligno sobre ellos. Mateo, ven hacia mí, gritó, su voz resonando como un canto de esperanza. El niño, atrapado en el manto de sombras, miró a su madre, y por un instante, su mirada se llenó de claridad. La conexión entre ellos era palpable, una corriente de cariño tan poderosa que hizo que el maniquí, que antes había movimientos fluidos y malignos, retrocediera. Mamá. Voy, respondió Mateo, extendiendo sus pequeños brazos hacia Lucía mientras se esforzaba por liberarse del abrazo oscuro que lo envolvía.
Las sombras se retorcían, gritando, mientras el amuleto crepitaba con energía, arrebatando la esencia oscura de aquellos que habían intentado consumirlos. El corazón de Lucía se sentía como un tambor. La luz del amuleto creció aún más, hasta que se convirtió en un faro que iluminaba cada rincón del apartamento. Con cada latido, la oscuridad comenzaba a desmoronarse, estallando en fragmentos sombríos que se desvanecían en el aire viciado. «Vamos, Mateo», gritó Lucía, viendo a su hijo cerca de él. «No te detengas». En ese momento, las sombras comenzaron a gritar, un eco desgarrador en susurros y lamentos. El maniquí, con su sonrisa perversa, echó una mirada de desesperación y furia hacia Lucía. «No puedes hacer esto. Esto es nuestro juego». «No es un juego. Es nuestra vida», exclamó Lucía, sabiendo que su amor era más fuerte que la oscuridad misma. Con un impulso sobrenatural, dio un paso al frente mientras el amuleto siguió brillando, y con un movimiento decidido, lanzó su mano hacia adelante. Una explosión de luz brotó del amuleto, iluminando la habitación en un fulgor radiante. Las sombras se desvanecieron, el eco de su risa se convirtió en un susurro apagado y, uno a uno, los maniquíes cayeron, liberando a las almas atrapadas y dejando solo un silencio reverberante. El grito de Mateo, su voz clara y llena de vida, exclamó, «¡Mamá!». Corrió hacia Lucía, cuyas manos estaban listas para abrazarlo. Cuando sus brazos se encontraron, sintió una oleada de amor que la envolvía por completo, desdibujando los recuerdos oscuros que habían tratado de consumirlos. Sin embargo, la habitación no había sanado por completo. Las grietas en las paredes mostraban un resquicio de la oscuridad, como un recordatorio de que todavía había un camino por recorrer. Lucía sostuvo a Mateo con firmeza, y mientras la luz brillaba, ella enfrentó lo que estaba por venir. «Debemos irnos», dijo, mirando a su hijo a los ojos. «Este lugar intenta retenernos. Pero nosotros somos más fuertes que esto». Juntos, avanzaron hacia la puerta. Por cada paso, la oscuridad retrocedía, dejando atrás un eco de lo que podrían haber sido. Una vez fuera del apartamento, el aire fresco les dio la bienvenida, y el peso de la oscuridad se desvaneció. En el camino hacia casa, Mateo sonrió, y Lucía sintió la paz que tanto había anhelado. No estaba libre por completo, las sombras podrían regresar, pero sabía que mientras tuviera a Mateo, podrían enfrentar cualquier tormenta. Mientras el sol comenzaba a salir, dejando un rastro de luz dorada entre los edificios, Lucía le prometió a su hijo que nunca lo dejaría solo, que nunca permitiría que las sombras se interpusieran entre ellos. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ella haría todo lo posible por protegerlo. Lucía y Mateo se alejaron, dejando atrás el recuerdo del terror. Sabían que la verdadera batalla era mantenerse unidos. Y así comenzó su nueva vida, un camino luminoso, un juego que decidieron jugar juntos, rodeados solo por la luz. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, es crucial. También inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber lo que piensas. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.